Esta es la siguiente fase que nosotros tenemos como tal, que es ya el análisis de lo que sería la planificación estratégica en la parte externa. Nosotros nos hemos enfocado en la parte interna inicialmente, como tal, un análisis de los diferentes elementos que se van dando desde la parte interna de la organización. ¿Por qué primero la parte interna? Porque hay que saber con lo que yo tengo, con lo que yo cuento, para poder trabajar hacia adelante y obviamente saber cuáles son mis fortalezas, debilidades con las cuales nosotros estamos desarrollándonos como tal. Entonces, ahora que ya sabemos qué tenemos como parte interna, vamos nosotros a hablar de la parte externa. Nosotros vamos, antes de utilizar las herramientas, vamos a hacer un análisis de la situación del entorno que tenemos en forma general y de ahí vamos nosotros a ingresar ya a lo que es un análisis como tal, ¿no? Inicio como una pequeña parodia como tal que nos indica justamente, dice que aquí en este caso Mafalda, obviamente con su humor bastante centrado y bastante pegado a una realidad, nos dice: decime mamá, nosotros llevamos una vida decente. Y le dice la mamá: claro, Mafalda, por supuesto. Y Mafalda lo único que cuestiona es: ¿y hacia dónde la llevamos? Entonces, en realidad es justamente el fijarnos que ese entorno como tal o esa premisa como tal debe irse hacia algún lado y obviamente eh, debe tener justamente algunos elementos para desarrollar. Eh, Como tal, nosotros podríamos desarrollar, hay que sacar, pero luego, hay que justamente llevar y hacer algunos elementos que nosotros necesitamos para manejar como tal la situación que tenemos frente a una organización, ¿sí? ¿Qué consiste el análisis externo? ¿Sí? Primero, nosotros sabemos que el análisis externo se lo utiliza principalmente para identificar oportunidades y amenazas. ¿Qué son las oportunidades que nosotros tenemos? Las oportunidades que nosotros tenemos como tal son elementos y estamentos que pueden nacer como tal eh, para algo grande que nosotros realicemos como tal. Y amenazas, obviamente, cuando nosotros nos ponemos en riesgo. Esto desde el punto de vista tanto personal como desde el punto de vista eh, empresarial, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de oportunidades, pues en realidad se habla muchísimo, ¿no? De que detrás de toda crisis siempre hay una oportunidad. Y hay frases más pequeñas y simbólicas como tal, ejemplo, ¿no? Que nos dice: mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y en realidad es así. Estas oportunidades son las que nosotros debemos detectar para las empresas y obviamente también nosotros tenemos las amenazas que irlas superando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay diferentes formas de hacerlos. Uno de ellos es a través del análisis de los factores que están interviniendo alrededor de una organización. Entre ellos tenemos los factores económicos, que justamente es el manejo macroeconómico de un país, de una región y a nivel mundial. ¿Sí? En este momento ya vamos a ver algo más. Estamos hablando justamente de los factores económicos y la disposición de los mismos hacia diferentes elementos. Los factores políticos es algo para el país súper interesante. Nosotros nos encontramos en elecciones prácticamente cada 2 años y obviamente se juegan diferentes políticas frente a esos cambios que van a dar. Factores sociales y culturales, donde nosotros analizamos cómo es el comportamiento de la sociedad y hacia dónde se dirige justamente su cultura, tanto antigua como cultura nueva. ¿Qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de cultura, muchas veces pensamos únicamente en actividades culturales y hacemos referencia a cultura de pasado. En realidad lo que nosotros debemos ver es la cultura actual, nuevas sociedades, la incursión de tecnología, que es el siguiente punto igual, cómo va modificando la forma de relacionarse, la forma de manejar. Factores geográficos, especialmente cuando nos encontramos con factores de riesgo o factores que nos pueden alterar ciertos movimientos o ciertos manejos como tal. Ejemplo de factores geográficos, tenemos por ejemplo cómo se maneja el tema del Cotopaxi como riesgo
para ciertos sectores vulnerables que tienen ese aspecto. Y también nosotros tenemos factores competitivos, ¿no? Nos hacemos referencia principalmente a los factores que tienen de la sociedad frente a otros elementos como tal, ¿sí? Estos factores nosotros ya los vamos a analizar y los vamos a llegar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como factores del día de hoy en forma general y a nivel mundial? El primer factor que nosotros tenemos es justamente la Unión Europea. La Unión Europea, el día de hoy, tenemos nosotros eh, aspectos básicos que obviamente Reino Unido e Irlanda, que son Gran Bretaña, están saliéndose o está ya prácticamente ya configurado su salida como tal de la organización. Los países base que están pintados en color verde como tal son los miembros actuales y los nuevos miembros que se les incluyó son justamente a la parte del este que tenemos hacia este lado, que fueron las nuevas incursiones. Estos países pintados como tal en amarillo son países que tienen una economía más baja, más pobre, que se les ha hecho muy difícil como tal el poder manejar como tal la economía europea y estar a los alcances de la misma. Aquí, bueno, por ejemplo, faltan algunos punticos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Grecia, que es un país que tuvo que sufrir algunas consecuencias. ¿Qué riesgos tenemos actualmente como Unión Europea? Unión Europea, luego de esto de COVID, no sabemos el futuro como tal. Se habla de una reducción de la Unión Europea únicamente a 10 países base y el resto serán eliminados. Es una de las consecuencias o probables elementos. Se habla de una integración más grande como región. Hay algunos elementos que se irán a ir viendo como tal. Se dice actualmente que uno de los problemas que está afrontando como tal la Unión Europea es, dadas las políticas de manejo como bloque, tuvieron algunos países que sacrificar algunos elementos para poder estar a la altura del lugar. ¿A qué me refiero con sacrificar? Pues los presupuestos de salud y otros presupuestos tuvieron que ser modificados y obviamente eso es una de las causas que está detrás de la mortalidad tan grande que tiene. Como mercado, somos nosotros uno de los proveedores de la Unión Europea. Se ratificó este año, igual el nexo, era algo obvio. Eh, este mercado tiene una característica principal. La característica principal es la adultez de las personas. En promedio tienen una edad de 45 años, es decir, es una población bastante adulta con pocos niños, donde los productos que nosotros estamos entregando se van acoplando de buena manera para esta región como tal. Entonces, esta consideración sí hay que tenerla en cuenta para el desarrollo como tal de diferentes actividades y obviamente es una de las fuentes de ingreso económico como país. Recordemos que Italia y España son de los dos países más grandes que donde tenemos migrantes y obviamente tenemos el ingreso de remesas para el Ecuador desde esta zona, ¿sí? No se diga, algo que lo tenemos en nuestra memoria presente, lo que es el coronavirus. El coronavirus nació obviamente en China. De China se ha expandido para el resto del mundo. Los primeros brotes como tal se lo dieron en noviembre. En diciembre se hablaba solamente de China y no de toda China cerrada frente a esto, sino prácticamente unas pocas provincias y el resto lo tenían ellos abierto como tal. Cerraron todo lo que es producción, cerraron igual ellos los primeros meses del año, cerraron sus fronteras prácticamente y eso obviamente no se lo tomó los suficientes correctivos o no se lo tomó las suficientes medidas y el coronavirus se ha extendido a nivel mundial como tal. Eh, Al día de hoy el coronavirus, o de acuerdo a la información que se tiene, esto nosotros lo veníamos esperando, un virus de esta naturaleza se lo venía esperando alrededor de 10 años atrás, ya se tenía indicios de que iba a pasar algo así, ya se tuvo pequeños brotes que se los lograron controlar a tiempo, como la gripe porcina, gripe aviar, el SARS, hubo un brote de ébola donde ya se veía la posibilidad de que esto vaya, MERS también comenzó a aparecer, entonces se vio ya la posibilidad de que se extienda, entonces se tenía como tal.
Esto en realidad es como que hemos jugado una guerra mundial donde en realidad ha habido diversos actores. Los diversos actores están jugando con sus propios papeles y sus propias cartas para el desarrollo como tal de la actividad. Entonces, esto sí nos va a permitir identificar y nosotros también poder eh, visualizar hacia dónde nos vamos a dirigir como tal. Entonces, nosotros tenemos el aspecto del coronavirus que ha llevado. ¿A dónde nos ha llevado? Pues nos ha llevado a ponernos de moda algo que no lo teníamos desde hace 100 años atrás, uso de una mascarilla, uso de guantes, se habla que justamente mantengamos un distanciamiento social y obviamente esto nos ha llevado a un nuevo estilo de vida que tenemos. Ese nuevo estilo de vida está inmerso justamente en el desarrollo de actividades, principalmente frente de videoconferencias, el tema de teletrabajo y obviamente hacer algo que no se había hecho al menos durante los últimos 40 años y obviamente en Ecuador se vio evidenciado especialmente en los últimos 20 años, que es la desaparición de los temas de familia, ¿sí? Ya muchas veces no alcanzábamos ni siquiera a llegar a casa, al almuerzo, eh, ya era solamente la cena, desayuno con los pequeños y obviamente un tema social que iba detrás justamente de estos elementos, ¿sí? Obviamente, al estar todos en casa, no utilizar vehículos, estar parada la industria a nivel mundial, nosotros tuvimos un problema bien fuerte de petróleo, de la venta de futuros. Los futuros que vencían en el mes de mayo, el 20 de abril, que era la fecha de vencimiento de dichos futuros, cayeron a valores negativos incluso. Esto fue posible gracias que en Chicago abrieron eh, el bloqueo que existía del petróleo en valor cero y lo pusieron en valor negativo. ¿Qué significa esto? Que los que tenían petróleo estaban dispuestos a pagar un dinero con tal de que se lleven ese petróleo, digámoslo así, y a la final esos cupones fueron a parar en algunas personas, obviamente para que se lleven. ¿Cuál es el problema del petróleo? El petróleo tiene unas implicaciones bastante fuertes porque primero, obviamente, la reducción de la venta de petróleo debe darse primero a la reducción de producción de los países. Sin embargo, reducir la producción de los países trae algunos riesgos para los mismos. ¿Cuál es el riesgo? Si yo dejo de extraer petróleo, obviamente yo tendría que sellar el pozo o pararlo como tal. Y si yo paro un pozo petrolero, luego volverlo a iniciar, tengo el 50% de probabilidad de que vuelva a extraer por dicho pozo petróleo a que no se lo extraiga. Entonces, esto también ha complicado bastante la decisión de si es que se lo cierra o no se lo cierra. Actualmente se está envasando el petróleo, se lo está almacenando. Hay lugares que tienen todavía capacidad de almacenamiento, como uno de ellos, los más importantes, en Estados Unidos. Incluso Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que quería almacenar el petróleo en cuevas como tal, obviamente con una posibilidad de daño ambiental gigantesca. Todavía no se ha llegado a un consenso. Los buques cisterna a nivel mundial están cargados de petróleo y no tienen puerto de llegada, sino simplemente están estacionados fuera del país o fuera de los países. Nosotros tenemos contratado un buque cisterna que está parqueado frente a Esmeraldas con petróleo, que debería llegar hasta alta mar y de alta mar venderlo principalmente a uno de nuestros principales compradores, como es Petrochina. Eh, ¿Qué va a suceder con el petróleo? Pues bueno, hay algunos escenarios y hay que fijarse. Nosotros estaremos conversando dentro de este curso también qué va a pasar. Se habla de un petróleo que va a llegar a menos $100, es cifra negativa, menos $100. Para el 11 de mayo se tiene previsto ese valor, especialmente para la venta de futuros de junio. Hay que esperar a ver cómo se va, a qué puede paliar, que no caiga tanto el precio. Uno de los aspectos más importantes es que Estados Unidos, a pesar de tener todavía casos de crecimiento de coronavirus, comenzó a reactivar su economía. Desde el 4 de mayo comienzan a reactivarse algunos estados, entonces se ve como tal eso.
El petróleo en el modelo económico que tiene en Estados Unidos no es estatal como tal el petróleo y ya se ve la quiebra de empresas dedicadas a la extracción de petróleo. Entonces es una crisis bastante interesante. No se puede, es muy difícil de almacenar el petróleo, por eso es los costos que vienen inmersos. Y obviamente para países donde nuestro presupuesto, el 50% de ingresos venía del petróleo, pues sí nos pone bastante difíciles como tal, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros como país? Estamos enfrentando algunos países y bueno, se ha visto las reacciones de todos los países. En realidad tenemos por un lado la crisis de petróleo, tenemos el tema de coronavirus que ha desencadenado en una crisis económica. La crisis económica de los países se debe principalmente a algunos aspectos. Si hablamos netamente de Ecuador, viene con problemas desde enero. Sí, tenemos nuestros principales productos de exportación, petróleo, que ya lo acabamos de analizar, que es uno de los problemas más fuertes. Sin embargo, nosotros venimos afrontando ya problemas bastante graves. Es, por ejemplo, el caso del camarón, un sector de camarón y pescado que se le enviaba a China. El momento en que cerraron las fronteras en China, obviamente no teníamos o perdimos parte del mercado. Luego, con el cierre de fronteras, se pudo o se evitó como tal alguna venta, ¿no? Por ejemplo, no se podía llegar con camarón y lo mismo sucedía con rosas a Medio Oriente porque Turquía, que era el puerto de entrada, cerró sus operaciones. Igual el puerto de Italia, el momento que se cerró en enero, dificultó el acceso como tal el acceso de estos productos hacia Rusia y no se diga posteriormente el cierre de la Unión Europea. Y por último, el cierre de Estados Unidos. ¿Qué afectó esto? Obviamente el camarón venía ya desde inicios de año con problemas bastante grandes en la llegada como tal y obviamente los precios comenzaron a bajar drásticamente. Se quedó un poco de producto varado en el mar que estaban pagando sobreprecios y también producto, obviamente aquí en el país que tenían problemas como tal. En el tema de flores, se perdió de las épocas más importantes y se viene perdiendo. Como les comentaba, se cerraron fronteras desde el mes de enero y por lo tanto no se pudo aprovechar tanto el San Valentín del San Valentín del norte como el San Valentín ruso. No se pudo aprovechar y por lo tanto se quedó las exportaciones. El único mercado abierto de rosas se hablaba de Estados Unidos, sin embargo, con el cierre de Estados Unidos, también teníamos esa complicación como tal en otro de los sectores importantes. En lo que son frutas como exportación de piña, papaya, mango y pitahaya, las consecuencias son muy similares, principalmente en la sierra de lo que es Europa como tal, para tratar de venderlo. Si sumamos esto al tema de petróleo, prácticamente ingresos del país comenzaron a caer. Otro ingreso que cayó drásticamente para el país es el tema de el ingreso de remesas. Al estar cerrados las fronteras como tal, al tener confinamiento, obviamente las fuentes de remesas para el Ecuador han ido disminuyendo drásticamente, pues no están trabajando principalmente en Estados Unidos, Italia y España. Obviamente nos están afectando también el tipo de remesas. Internamente la economía está bastante complicada en algunos aspectos. En Ecuador, en el momento que ya teníamos estas consecuencias, la economía interna también paró drásticamente. Uno de los puntos más fuertes que paró fue el mercado mayorista de Ambato, que diariamente logra o llega a hacer transacciones hasta de 2 millones de dólares diarios en el mercado mayorista, que fue un tema que se ahondó como crisis en tales momentos, y a pesar de ser un producto de primera necesidad. El tema hay sectores que están todavía totalmente paralizados, como el tema de calzado, el tema, tenemos de textil que comenzó a trabajar improvisando sus máquinas hacia otro lado. Sin embargo, textil todavía seguirá con problemas dadas las circunstancias del país. Hay otros sectores industriales que todavía siguen parados, el tema automotriz, es bastante complicado, que seguirá bajo estas circunstancias, y uno de los más fuertes y visibles que provee la economía, el sector de la construcción, también está detenido.
Dentro del sector alimenticio aún vemos todavía incluso complicaciones bastante fuertes como tal en el tema. Es así, por ejemplo, sector avícola tiene un exceso de aves que están en corral y que no pueden ser vendidas al ritmo que se desearía, a pesar de haber salvoconductos para movilizarse. Sin embargo, no hay la suficiente cantidad de compradores como tal en este tipo de economía. Tenemos nosotros también que considerar algunos aspectos que van a ser reflejados, ya se están viendo reflejados y en los siguientes meses. Se espera que para el final de esta crisis, bueno, ni tan final, ¿no? Se esperaría para el mes de julio tener nosotros una cantidad de las más increíbles en cantidad de despidos. Estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de personas en edad que sean de la PEA, de la población activa económica. Eh, esta es millón de personas, implica 1,5 millones de hogares que pasarían prácticamente a la pobreza. Nosotros estamos viendo que se va a destruir empleos más o menos 10 años atrás. Estamos reduciendo la cantidad de empleos y obviamente las consecuencias de esto es bastante complicado en algún tema económico. Eh, Esas son consideraciones medias interesantes. Nosotros tenemos actualmente, ya superamos, a pesar de ser todavía cerrando el mes de abril, ya superamos el índice de desempleo que fue en el terremoto. Todavía nos falta por ver aún más y hay que ver cómo van a ir las empresas manejando esta temática. Entonces, sí, en realidad puede ser complicado, como vemos, y así lo plantea este tipo sátira. ¿Podemos estar peor? Pues claro, dependiendo de nuestros gobernantes. Y nosotros nos encontramos con un problema más crítico en el país, que es justamente el bloqueo entre el legislativo y obviamente el gobierno central. El presidente de la República tiene unos niveles de aceptación que rondan el 2%, es decir, es el más bajo en toda la historia. Eh, ¿Quién lo sostiene el gobierno actualmente? En realidad es de algunos grupos económicos y en la parte de la asamblea, que es nuestro poder legislativo, vemos problemas que están ya con tintes políticos. Recordemos que nosotros estamos a puertas de una elección, estamos ya empezando lo que es ya campañas previas, estamos nosotros en esa fase. Entonces, el tema de aprobar, no aprobar leyes no viene por una necesidad del país, sino son más bien algunos elementos como tal que nosotros podemos identificar en la parte política. Entonces nosotros tenemos una complicación bastante fuerte en la parte política. ¿Por qué tenemos esa complicación? Pues bueno, lamentablemente es algo que siempre nos hemos quejado, pero aún seguimos cayendo en lo mismo como población ecuatoriana, y es que estamos poniendo en estos puestos políticos que no son de carrera, personas que no son estudiadas para este tema. Es así que aún tenemos en una asamblea constituida por deportistas, por presentadores de televisión y otro grupo de personas que no tienen los conocimientos y manejo como tal de las leyes y políticas de un país. Entonces, esto nos va a llevar también algunas reflexiones que tenemos hacia adelante y vamos a ver. Una de las leyes que está en este momento en análisis es el tema de la ley para manejar lo que es el COVID o de ayudas para el COVID. Tiene algunos elementos que pueden beneficiar un poco a la población. Sin embargo, veo muy suave todavía el accionar como tal del país. No todo es malo. El COVID ha traído algunos elementos positivos y nosotros tenemos como tal algunas ventajas que debemos analizar como tal, ¿sí? Una de estas ventajas es, por ejemplo, que algo lo comenté ya, la incursión nuevamente del hogar. Nosotros volvemos a participar nuevamente en el hogar. Nosotros tenemos ya delimitado en nuestro hogar que deberíamos estar todos juntos y es así que todos estamos compartiendo en casa. La educación ha vuelto a ser ya no algo tercerizado. Ustedes como educadores lo han vivido más que nadie y saben que muchas veces la educación lo cargaban el 100% de responsabilidad a las instituciones y ha vuelto a ser una actividad de casa. Se habla de una generación nuevamente pegada a valores, siempre y cuando hay estabilidad en el hogar.
se habla nuevamente del resurgir de la familia como tal, pues al estar confinados y obviamente por ley prácticamente las personas pasan mayor tiempo de su tiempo en casas haciendo trabajo, haciendo diferentes actividades, obviamente esto va a llevar a una estabilidad emocional de los pequeños y se habla de una generación más sana. Obviamente el estar con una computadora refleja lo que nosotros ya veníamos viendo, especialmente con los centennials y con los millennials, que es algo relacionado al uso de tecnologías que se han vuelto más expertos en el manejo y como lo tanto tienen que llegar a ser. Nosotros vemos ahora también un tema de consumo. Se venía hablando de lo que es una globalización local, es decir, el consumo de bienes locales y tener todo tipo de bien de manera local. Eh, con las restricciones de movilización se observa como tal que ya el consumo se trata de dar prioridad a bienes locales, y locales me refiero prácticamente a bienes que existen en la misma ciudad o en los alrededores de las ciudades. Entonces, esto ha provocado justamente que nosotros tengamos una mejor estructura de productos y obviamente productos más sanos con menor cantidad de químicos que los preservaban de un lugar a otro. También vemos un aspecto en la movilidad. La movilidad ha vuelto a ser uno de los transportes. El caminar, que antes era única y exclusivamente como un ejercicio, actualmente ya es un medio de movilización nuevamente. Y tenemos también el tema de bicicleta. Se ve el uso. Es más, hay municipios muy osados como el de Quito, que habla justamente de la bicicleta como un medio de transporte más seguro que el transporte público durante época de pandemia o post pandemia que se habla para el uso como tal. Entonces nosotros tenemos ya un uso sostenible del elemento y como lo tanto, obviamente nosotros estamos superando esos elementos. En el tema industrial, nosotros observamos ya algunos elementos. Es de ellos, de los más importantes que se ha destacado, es el cierre del agujero de la capa de ozono, que obviamente es la protección que nosotros tenemos como mundo, que nos mantiene vivos, pues se ve una recuperación de la capa. Hay estudios sobre el manejo del CO2, hay reducciones muy importantes del consumo de CO2 y obviamente eso nos va a permitir como tal tener un mundo más cuidadoso. Y obviamente la naturaleza no se ha hecho esperar y ha recobrado sus espacios como tal, ¿sí? Tenemos aspectos como tortugas desobando en peligro de extinción o que estaban en peligro de extinción desobando en Brasil. Tenemos tiburones que logran llegar a las costas ecuatorianas como Salinas, tenemos delfines que han ingresado y aguas limpias que están en Italia, ¿sí? Especialmente en Venecia, y así una serie de elementos de naturaleza, osos que han bajado incluso a Quito, hablando a nivel local, se observa cóndores en ventanas en Chile, en Perú, especialmente Chile, se observa igual una serie de animales que han logrado salir como tal. Entonces, vemos una recuperación en algunos elementos. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Pues bueno, lo interesante de todo esto es que no todo es malo en la crisis que tenemos. Y es justamente hacia donde nosotros nos vamos a enfocar como tal. No todo es malo porque en realidad esto va a generar una nueva cultura y un nuevo desarrollo en el cual nosotros vamos a convivir, sea desde nuestros trabajos actuales, sea de nuestra posibilidad de ponernos un negocio, una escuela relacionado a esto, y obviamente el consumo que nosotros vamos a realizar como familias. Vamos a tener, o se habla de una generación que va a venir muy orientada hacia el tema ambiental, donde nosotros vamos a estar un poco inmersos y donde nosotros vamos a trabajar como tal. Nosotros vamos a ver en los siguientes meses el desenlace de una guerra China y Estados Unidos que venía ya desde tiempo atrás. A China no lo podíamos parar. Estados Unidos intentó por la buena y por la mala tratar de pararlo y no ha podido. Lamentablemente, el mundo en este momento está arrodillado frente a China. Como fue el primer país en llegar a cerrar sus fronteras, fue el primero en salir. ¿Qué ha hecho esto? Que sea prácticamente uno de los pocos países que está en producción actualmente. Y lo que son máscaras,
lo que son respiradores, justamente es el país que está proveyendo, uno de los países. Y bueno, si hablamos como Asia en forma general, 90% de la producción está viniendo de este lugar con respiradores, mascarillas y otros elementos de bioseguridad. Asimismo, China, con su poder económico, comenzó a comprar y aprovechar algunas oportunidades. Como los precios están venidos hacia abajo, han sido los que están aprovisionando como tal de todos estos recursos. Entonces, es uno de los países que está ganando mayor elemento. El tema empresarial es un contexto que están sufriendo las empresas a nivel mundial, desde la más grande hasta la más pequeña. Disney está despidiendo gente, están solamente dejando personas para manejar el tema de sus animales. Estamos con empresas locales de gran nombre o pequeñas también acá que están desapareciendo. Entonces, es justamente una serie de elementos que nos van a llevar a una nueva economía y a una nueva forma de hacer las cosas. Y esa nueva forma de hacer las cosas es la que nosotros vamos a tener para los siguientes momentos como tal, ¿sí? Entonces, eso sería lo que nosotros tenemos como un elemento inicial.